Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión. Deja, comparto la pantalla para empezar con nuestro espacio. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Deja también pongo por acá el chat para que nos podamos escribir. Y bueno, pues todavía faltan unos minutitos para iniciar nuestra sesión. Espero te encuentres muy bien. Yo aquí ando un poco despeinada. Doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ok, bueno, Carla, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien mientras todavía hay un poquito de tiempo en lo que dan las 4 de la tarde y accesan otros compañeros. No sé si hasta ahorita tengas alguna duda al respecto de los dos trabajos. La sesión anterior estuvimos viendo lo referente a una reseña comparativa y corresponde al primer trabajo que hay que entregar. Y hoy vamos a revisar nuestro segundo trabajo. Y entonces, bueno, pues vamos a estar platicando acerca de esto que está pendiente. Ya está por acá Ulises. Hola Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Está ya Carla también con nosotros. Ulises, estoy tomando sus datos para darles sus puntos correspondientes. Y bueno, pues vamos a ver si alguien más se une. Falta todavía un poquito más. Gracias, Carla. Dice ninguna duda. Perfecto. Le comentaba Ulises a Carla que si hay alguna duda acerca de alguna de las actividades que con todo gusto lo podemos trabajar y cualquier cosa, bueno, pues está el espacio para que ustedes puedan preguntar. Y bueno, que hoy se une con nosotros una nueva compañera. Hola Emily, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Mucho gusto en conocerte y te agradezco muchísimo que estés ingresando al espacio. También por acá se encuentra Diana. Hola Diana, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por conectarte. Y bueno, voy a quitar tu micrófono, Emily, para que podamos escuchar todos. Gracias, te agradezco mucho. Y bueno, pues, ¿qué les parece si con los que estamos aquí el día de hoy vamos comenzando y así se une algún otro compañero? Bueno, pues será bienvenido. La vez anterior nos ganó el tiempo. Recuerden, bueno, en el caso de Zoom, regularmente las sesiones no se programan tan largas, se programan más o menos de unos 40 minutos y la vez anterior, bueno, se cortó inmediatamente la sesión. Entonces, bueno, esperemos que hoy no nos gane, ¿verdad? Nuevamente el tiempo y que, bueno, podamos trabajar o revisar qué es lo que hay que hacer en este segundo trabajo. Ustedes saben que pues este es un espacio abierto de aprendizaje y la idea más que yo imponerles o decirles, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? La intención es que vayamos abriendo como un espacio en donde podamos comentar, mencionar aquellas dudas o situaciones que no queden muy claras respecto a las entregas de sus trabajos, o bien que podamos ir mejorando algunos aspectos que posiblemente por ahí pues no se llegan a revisar o a tratar como debiera ser en todos los espacios. Entonces, bueno, pues voy a mantener el chat abierto por lo que ustedes necesiten. Y la idea,
así como lo están viendo ustedes en la pantalla, pues siempre es darles la bienvenida, darles el propósito, cuáles serían como los aprendizajes esperados para esta semana. Yo les comentaba la vez anterior que en esta semana vamos a revisar algunas cuestiones relacionadas sobre aquellas disciplinas que tienen que ver con las cuestiones sociales, pero también con disciplinas que tienen que ver con la parte relacionada a la cuestión de la biología y el trabajo, el segundo trabajo, pues está vinculado con una cuestión muy importante que a la fecha pues no se ha encontrado una cura. Y ustedes saben que desafortunadamente, pues muchos de los seres humanos que vivimos en este planeta, no nada más aquí en México, sino en todo el planeta, pues hay mucha gente que fallece por cuestiones del cáncer. Y el cáncer, ¿verdad? Pues alrededor de esta enfermedad existen muchos mitos y muchas ideas. Esta enfermedad, pues como les menciono, hasta el momento no ha tenido como tal una cura o no se ha encontrado una cura. Pero bueno, pues la fe por ahí en el espacio relacionado a lo que es esta parte del foro aprendiendo, por ahí mencionaban algo muy importante que tiene que ver, ¿no? Con esas ideas o cosas que pues vamos viviendo poco a poco, entre otros. Entonces, pues nos quedamos con ello y creemos, ¿no? Por nuestra fe que las cosas se pueden resolver, sí, a través de la fe, es una parte muy importante y tiene que ser respetada, pero también tenemos que abocarnos a aquellas cosas que nos ayuden. Aquí Ulises me está compartiendo algo. Dice, hola, buenas tardes, asesora. Dice, yo sí tengo una pequeña duda. En el cuadrito comparativo en donde nos pide poner el contexto, yo puse, por ejemplo, en la lectura uno, pues que era el del pueblo de San Juan de las Manzanas y describí el contexto. ¿Está bien o debe de ser el momento en el que se escribió el libro? O sea, ¿es el contexto del texto o el contexto que el autor escribió? Excelente pregunta, Ulises. Yo creo, o no, que no es que crea, así es. Lo que se debe de anotar refiere al contexto en el que se desarrolla la obra. El escritor en ese momento, en qué época, ¿verdad? Estaba viviendo. De hecho, si observas en la actividad, pues lo que piden es que precisamente se investigue, ¿sí? Que trabajes a través de la investigación de aquella información que pues no está dada como tal en ese documento. Déjame, me voy a regresar a la sesión anterior y vamos a ver cómo es que efectivamente esto que tú mencionas dice contexto o momento en que se escribió. Y aquí está la respuesta, Ulises. Sí, entonces en este cuadrito, la idea o la intención es que ustedes busquen en internet en qué época se escribió ese texto, ese documento, y que de acuerdo a esa época, pues ustedes busquen aquellos acontecimientos más importantes que ocurrieron en esas fechas. Entonces, nada más ahí sí tendríamos que acotar este punto. Me parece muy buena pregunta la que compartes aquí con todos. Y efectivamente, pues nada más puntualizar en ese aspecto. No, en este caso, si Ulises, no, si ya subiste tu trabajo y ya fue evaluado, no te preocupes, lo considero como parte de algunos elementos a veces.
por ir tan rápido, revisando la información tan rápido, pues de repente se nos van algunos detalles y ya después cuando volvemos a leer la información decimos, ay, creo que puse algo que no correspondía. Entonces, bueno, lo podemos dejar así, pero me parece muy buena observación la que haces y retomo esto para trabajar con las cuestiones de la lectura. Es muy importante que cuando ustedes vayan revisando las indicaciones que están en la plataforma respecto a los trabajos, no lo hagan tan rápido, porque si lo hacen muy rápido, pues a veces nos llegamos a confundir con esos aspectos que están aquí, ¿no? Y pensamos que puede ser una u otra cosa. Aquí tu pregunta muy válida, incluso acuérdense que el foro aprendiendo no solamente es para responder las preguntas que están ahí anotadas sobre las creencias o sobre las dos preguntas de cada semana. Podemos compartir estas dudas y cualquiera de nosotros podemos responderlas. También para eso es este espacio. Entonces, aquellas cosas que a lo mejor a mí me parecen, pues que son sencillas y que no implican más allá, pues sí son importantes, Ulises. A mí me parece que esto que tú nos estés compartiendo es súper importante. Entonces, perfecto. Espero que te haya respondido, ¿no? A esa duda que acabas de compartirnos a través del chat. Si hay cualquier otra duda, también por favor, no importa, chicos, que ustedes ya hayan subido el trabajo. O sea, tampoco eso está mal. Les digo, podemos a lo mejor en algún momento dado rectificar y decir, uy, creo que me equivoqué, puse una cosa, puse otra, entonces nada más tener cuidado y leer. ¿Qué me interesa o qué nos interesa a nosotros como asesores virtuales? Lo que nos interesa es que ustedes vayan comprendiendo la información, aprendiendo a redactar, aprendiendo a leer. Y ese es el punto más importante. Y creo que todos los asesores virtuales y todos los que colaboramos aquí en la prepa sabemos que este trabajo que ustedes realizan pues no es fácil y que de alguna manera pues nosotros también les apoyamos en ese sentido. Entonces, lo que sí, por ejemplo, pues no permitimos es esta cuestión relacionada con copiar y pegar la información, que es el plagio. Prefiero mil veces que a lo mejor me pongan dos, tres renglones con sus propias ideas a que copien y peguen la información. Eso para mí vale oro y yo creo que para la mayoría de los asesores vale oro porque significa que ustedes están trabajando con sus propias ideas y no están haciendo trampa. Entonces, no importa. A lo mejor igual y no es el 10, pero es su calificación y no es la calificación de otra persona y eso de verdad, chicos, vale oro. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o si hay, adelante, no importa, me puedo regresar y no pasa absolutamente nada. Y aquí, gracias, Ulises. Por ejemplo, una vez investigado, podemos decir, el autor escribió este texto en tal año y en ese año él estaba viviendo la pérdida de un familiar o tal vez se sentía triste, por eso lo motivó a escribir esto. Estoy hablando como un ejemplo, asesor. Sí, sí entiendo esto que me acabas de compartir, Ulises, y más bien esto que tú nos estás poniendo como ejemplo no refiere a las razones por las cuales el autor escribió la obra, sino más bien el contexto se refiere a la época y a los hechos históricos o a las situaciones que en ese año o en esa época se escribió ese libro o ese documento. ¿Por qué? Porque también influye, así como la parte personal, como ese ejemplo que tú nos estás dando, influye para que una persona pues a lo mejor se inspire para escribir una canción y de qué tal que si estaba enamorado, ¿no? Y le escribe a la novia, puede ser que
sea parte de, pero esa es una cuestión personal. Aquí estaríamos hablando del contexto, Ulises, de lo que ocurrió en ese momento, en esa época, en cuestión, por ejemplo, de economía, de historia, de política, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues en la época en la que el autor escribió sobre ese texto, el presidente en México era este personaje. En la época en la que el autor escribió ese libro, pues se creó, no sé, a lo mejor el seguro social, se creó esto. Las personas se vestían de tal manera, se tenían estas costumbres. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, pues aquí sí vamos a recurrir tal cual a Google y lo que podemos hacer es con la fecha en la que se escribió ese texto, vamos a anotar en Google y vamos a colocar qué acontecimientos ocurrieron en 1945, en 1938, ¿sí? De acuerdo a la fecha en la que se escribió ese texto. Imaginemos también, ¿verdad? Que a lo mejor no tenemos tampoco la fecha. Entonces podemos buscar en Google y podemos decir en qué fecha se escribió y ponemos el título del libro. Y dice aquí Ulises, por ejemplo, como si en ese año tal vez había protestas por el campo o se estaba haciendo una ley nueva referente al campo o algo así. Así es. Entonces, si tú buscas en internet y pones acontecimientos más importantes del año en México, entonces te va a salir, ¿sí? Una lista y ya tú puedes escoger uno, dos ejemplos que puedes colocar ahí. Es correcto. Así es, Ulises. Esa parte, efectivamente, así la tendríamos que estar respondiendo y de hecho por eso este trabajo nos dice en las indicaciones, ¿verdad? Que necesitamos de, pues, revisar, de investigar y déjame, voy acá a esta parte donde viene qué es lo que tenemos que hacer o cómo se realiza. Que aquí está, dice, recupera la información relevante de ambas lecturas, pues puedes tomar apuntes, realizar una lectura comprensiva o parafrasear. Y aquí hay pues algunos elementos, creo que no capturé esa pantalla donde viene que este trabajo requiere de investigación. Y lo mismo va a suceder, de hecho, en todos los trabajos que vamos a realizar en este módulo, vamos a tener que investigar un poquito en internet. ¿Por qué? Pues porque la intención es que nos vayamos haciendo como más detallados en la búsqueda de información y que distingamos la información que podemos encontrar general en Google a una información más específica como lo que sería Google académico, de donde podemos bajar artículos científicos que pues no tenemos que estar preocupados y dudando si esa información es válida o no es válida. De hecho, en este trabajo, en el segundo trabajo que se llama Interpretar el Mundo, pues lo que vamos a hacer es combinar dos cosas. Es trabajar con nuestro sentido común y con lo que también mucha gente hace, como les platicaba hace rato, respecto a las enfermedades. A veces, pues lo que queremos es que una persona quizás que haya estado cercano, que conocemos o que nos han platicado y que han vivido esta enfermedad del cáncer, pues se mejore y se buscan todas las soluciones, no solo las quimioterapias, sino el agua de tlacote, ir con el hierbero, ir, bueno, con todo el mundo, porque lo que queremos pues es que la persona se mejore. Entonces, pues entre la fe, entre probar y entre muchas cosas, pues puede ser, ¿no? Que o sea, que una situación como esta, pues
esté en esos dos momentos o en esas dos situaciones. Tampoco podemos ser tan eh, cerrados y decir esto no o esto sí. Tenemos que aprender a respetar. Hay personas que tienen esas creencias y hay que respetarlas porque pues así se criaron, pero finalmente nosotros que tenemos la oportunidad de estar en un ambiente académico, podemos investigar o podemos buscar más información, información diferente y pues tener otro tipo de puntos de vista o elementos. Entonces, en este segundo trabajo vamos a utilizar el sentido común y el sentido común está muy vinculado con esas creencias, con lo que nos enseñaron y la enseñanza que traemos, la traemos de nuestros ancestros, de cultura en cultura, de abuelos a papás, de papás a hijos, y es así como pues vamos entendiendo muchas cosas. Quienes tienen la oportunidad de leer, de revisar, de estudiar, de investigar, pues le dan otro punto de vista, pero eso no significa que no seamos abiertos a escuchar puntos de vista diferentes, ni podemos ser groseros con personas que tienen esas creencias. Entonces aquí vamos a combinar las dos cosas, la parte de la ciencia y ese sentido común o esas creencias que, bueno, pues viven con nosotros y que no las podemos desechar. Esto ustedes saben que aparece desde hace muchísimos años, ¿sí? Desde casi siempre lo que es la Edad Media, cuando pues empiezan a aparecer los primeros científicos, las primeras personas que se dedican a observar todos los fenómenos y que empiezan a escribir. Además, en esa época, recuerden que no todas las personas podían ir a la escuela. Eran muy poquitos y los que iban pues eran más bien los religiosos. Y entonces empezaron a haber muchos tabús acerca de todo lo que ocurría, ¿no? Creían que todo era mágico, que las cosas ocurrían pues de la nada o que era un castigo porque estaba vinculado con la cuestión religiosa. Entonces, bueno, pues importante, ¿sí? En esta actividad integradora número 2 es que nosotros reflexionemos sobre la diferencia que hay entre el sentido común, o sea, nuestras creencias, y el conocimiento científico a través de una problemática. En este caso, pues vamos a hablar de lo que es una historia. Esta historia ustedes la van a tener que revisar y el problema específico, como ya les había mencionado, tiene que ver con el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este trabajo? Bueno, pues ya sabemos, utilizamos nuestro procesador de texto Word, pero también una recomendación, chicos, aunque ustedes en todos los trabajos de aquí en adelante, durante toda la prepa, aunque tengan ya la plantilla para hacer su trabajo, la recomendación es que siempre, por favor, pongan una portada, ¿sí? Entonces, la portada es muy importante, no se les olvide, es parte de la presentación. Y veo por aquí que se nos unió Ana Bárbara. Hola, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarme en este espacio. Cualquier duda que tengas, la puedes plantear a través del chat o puedes colocar el icono de la manita para solicitar tu participación. Con todo gusto la escuchamos. Y bueno, aquí también vamos a buscar información en Internet. ¿Por qué, maestra? ¿Qué tenemos que buscar? Bueno, pues nos vamos a dar a la tarea, a diferencia del trabajo anterior, de que buscamos en Google general. Aquí sí vamos a tener que buscar de manera muy específica dos artículos. Estos artículos, la recomendación que yo les hago es que los artículos que busquen lo realicen a través de Google Académico. O igual me dicen, no, maestra, es que para que en Google Académico yo ya tengo, ya conozco un repositorio y ya sé cómo hacerle. Entonces, miren, les voy a mostrar
Si me permiten, déjenme, voy a salir de la presentación que tenemos aquí. A ver si me deja. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo va esta recomendación? Si yo me entro a Google, a mi navegador, pongo Google Académico, sí, en Google, bueno, pues me va a aparecer la opción, sí, aquí está de Google Académico. Entonces le doy clic y la idea de este segundo trabajo es que ustedes busquen 2 artículos de 2 ciencias, de 2 disciplinas que también puedan hablar acerca del cáncer. Entonces a mí se me ocurre, voy a poner artículo de economía y el cáncer. Entonces, aquí les voy a dar varios tips, ¿sí? Cuando nosotros entramos a Google Académico, nos vamos a encontrar que del lado izquierdo, de este lado, aparecen pues, los datos de varios textos o varios documentos. ¿Qué es lo que me debo de fijar? Bueno, pues aquí hay varios puntos importantes. Cuando a ustedes les aparezca PDF, significa que ustedes pueden consultar ese documento y lo pueden guardar. Ajá. Y cuando les aparezca HTML, es que va a venir un código y va a ser muy difícil que lo podamos consultar o bajar como si fuera un texto. Entonces tengan cuidado con esa parte. Ahora, ¿qué otra cosa me tengo que fijar? Bueno, cuando yo hago una consulta, de seguro me va a mandar a un repositorio. Ese repositorio es seguramente de alguna biblioteca, de alguna institución que es validada y reconocida. Y entonces, pues aquí yo me puedo encontrar, ¿verdad? Con todo el documento. Lo importante es que yo vea más o menos de qué trata este documento, que hay algo también súper importante que quiero comentarles. En todos sus trabajos, aunque no venga descrito, siempre tenemos que poner la bibliografía, chicos, no se les olvide. Maestra, ¿cómo pongo la bibliografía? Pues ya nos acostumbramos como solamente a darle clic aquí en donde está la liga, la copio y la pego. Pero acuérdense que la bibliografía no solamente es poner, colocar la liga de donde saqué la información. De hecho, aquí está la URL de lo que significa o de dónde está guardado ese documento, ¿sí? Y entonces, mucho cuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, regularmente vienen los autores y no solamente se copia y se pegan los datos de los autores porque a veces no vienen ordenados. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Bueno, pues que vengan los apellidos. Está correcto. Dice Vargas Hernández, viene la coma y después el nombre. Vienen los apellidos y viene el nombre. Perfecto. Esto sí, puedo copiarlo y pegarlo. El título, ¿qué va después de los datos de estas personas? Pues el título. Entonces, copio el título y entonces sí, después pego la liga. Eso es cuando yo estoy colocando la bibliografía de un artículo. Ahorita lo que nosotros vamos a utilizar en todo el módulo va a ser o van a ser la revisión de artículos. Tenemos que utilizar diferentes formas de bibliografía porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando se coloca un libro que cuando se coloca un artículo. De eso ya platicaremos después. Pero bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me pide el trabajo? Lo que me pide el trabajo es, número 1, contestar a una serie de preguntas que hablan sobre el sentido común. ¿Tú qué piensas acerca del cáncer?
¿Crees que es una cuestión hereditaria? ¿Tú crees que se puede resolver lo del cáncer con lo que te cuentan en la historia que vivió este personaje? Y entonces lo único que ustedes tienen que hacer en el segundo trabajo, pues en las primeras preguntas es tachar, poner sí o no. Y después vienen otras preguntas. Ya. Después en otro apartado viene que necesitan escoger dos ciencias. Esas dos ciencias tienen que ver con la parte de las disciplinas, pues que no corresponden a la biológica, como es el caso de la medicina, sino son ciencias sociales. Y por eso les estoy poniendo este ejemplo de buscar dos artículos en PDF y lo que voy a hacer es elaborar un resumen de cada uno de los artículos que yo haya seleccionado de la ciencia que a mí me haya gustado. Entonces, me voy a regresar, chicos, a la parte, ¿sí? Donde me interesa, ¿sí? Que revisemos esta cuestión relacionada con lo que es un resumen. Y el trabajo que hay que hacer para este segundo trabajo es elaborar un resumen, ¿sí? De estos dos documentos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, acuérdense que tenemos que hacer un resumen de esos dos, de esa búsqueda de dos textos de dos ciencias diferentes. Tienen que poner la bibliografía, no se les olvide. Y el resumen, acuérdense que es un texto de carácter informativo que tiene como propósito principal presentar la síntesis de los contenidos que el autor del texto original transmitió a través de su texto. Entonces, fíjense bien, les voy a compartir, acuérdense que el resumen, como todos los escritos, tiene, ojo, una introducción que es presenta el tema y el propósito del autor, en este caso de ustedes. El siguiente trabajo tiene la intención o el siguiente resumen es para presentarles la información más importante del texto, el cáncer y la economía. El desarrollo explica los temas centrales del texto original y la conclusión ofrece ya sea su opinión o lo que ustedes aprendieron de ese texto. Les voy a compartir en el chat una liga, chicos. Por tiempo no nos da, ¿sí? Espacio para revisar este video. Copien la liga si tienen tiempo o ustedes saben ya del módulo 2 cómo hacer un resumen. Pero si no se acuerdan, bueno, el chiste de esto es que refresquemos un poquito la memoria al respecto. ¿Qué es lo que me pide también este trabajo? Bueno, pues además lo que me pide este trabajo, me voy a regresar a la presentación, sí, que estábamos revisando. Déjenme, hago chiquito el cuadro, quizás van a estar viendo muchos cuadritos. ¿Y qué es lo que nos pide? Bueno, pues como les decía, este trabajo al principio tiene estas preguntas y parten del sentido común, no hay que investigar nada. Acuérdense de poner su portada. Luego en la segunda parte dice, ¿qué opinas? Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? Toda esta parte, chicos, tiene que ver con el sentido común. Y luego dice, escribe dos formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presentan en la lectura. Entonces, bueno, ¿qué puntos de vista ustedes tienen? Pues puede ser que la gente tenga algunas creencias o que a lo mejor ustedes hayan tenido alguna experiencia. Toda esa parte no es necesario que investiguen nada, pero a partir del punto 3, aquí es donde tienen que investigar lo que les estaba explicando. ¿Sí? Y lo que les estaba explicando dice, selecciona dos de las siguientes ciencias. Entonces, yo ya les puse el ejemplo de la economía y
pueden buscar ustedes otra de estas ciencias. Y aquí tienen, en este cuadro, tienen que colocar las dos ciencias que eligieron, el título del texto, como les mostré, pruebas que presenta la ciencia para lo que dice sobre el cáncer. A lo mejor ellos están haciendo una investigación o hicieron una investigación y entrevistaron a personas, entonces podemos aquí anotar que en el documento o en el texto que revisaron, pues viene entrevista a personas o que buscaron información. Mucho ojo con esta parte, chicos, que dice referencias de los textos consultados. ¿Qué es lo que tienen que poner aquí? Bueno, pues lo que tienen que poner aquí es lo que les estaba explicando, la bibliografía completa. Por favor, ponen apellidos, nombre, título del artículo y la liga. No se vayan a equivocar, tiene que estar completo, no vayan solamente a poner la liga. Y después dice aquí, realiza un resumen con una extensión de 2 a 3 párrafos. Acuérdense que los párrafos están constituidos más o menos de unos 6 renglones, ¿sí? Entonces, en total tengo que poner 6 por 3, 18. Más o menos tengo que poner 18, ¿verdad? Renglones de cada uno de los artículos que leí. Ay, maestra, pero es que es mucha información. No, no, tranquilos. Acuérdense que lo que estábamos revisando es que cuando nosotros hacemos nuestro resumen tenemos que poner el siguiente texto trata acerca de la economía y el cáncer. A continuación vamos a leer las ideas principales de este documento o de lo que escribió el autor. Luego anotan las ideas principales y secundarias, que sería la parte del desarrollo, y al final van a poner lo que a ustedes les gustó, les pareció o lo que aprendieron, que serían las conclusiones. Así ustedes no tienen o no van a copiar y a pegar. Acuérdense que no se vale copiar y pegar la información porque si no estaríamos cometiendo plagio. Eso es lo único que tienen que hacer, chicos, en este segundo trabajo. No sé si hasta aquí haya alguna duda o algún comentario más. Dice Ulises, asesora, la molesto de nuevo. Al momento de hacer la reseña, sé que el cuadrito nos sirve de guía para realizarla, pero le pregunto, ¿puedo acomodar la información del cuadrito como me sea más conveniente para realizar la reseña? Por ejemplo, respecto a lo que hablábamos del contexto en el cuadrito, aparece en medio del cuadrito, pero yo lo puedo utilizar al inicio. Por ejemplo, escribir, el autor fulanito realiza este libro en 1900. Cabe mencionar que cuando el autor escribió este texto en el país había una serie de protestas por injusticias en el campo y había una crisis grave en el país. Sí, exacto, Ulises. Efectivamente, el cuadrito, estamos recuperando, aquí estoy recuperando un comentario de su compañero Ulises respecto al primer trabajo. Entonces, efectivamente, Ulises, el cuadro que nosotros revisamos en el primer trabajo, efectivamente te puede dar elementos para que tú puedas elaborar tu reseña comparativa. Así es, y lo puedes acomodar siempre y cuando tenga una coherencia, sea claro y tenga como un orden en esas ideas. Pero sí, sí es correcto. Así es, Ulises, sí lo puedes utilizar de esa forma. Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, acerca también del segundo trabajo. Veo por aquí está Carla, Emily, Diana, Ana, Ulises, que también andaba por ahí. No sé si haya alguna duda del segundo trabajo. Entonces, ojo, acuérdense con el resumen. Les compartí en el chat la liga de un video
que les puede servir para hacer sus resúmenes. Está fácil, la chica que explica la información de cómo hacer el resumen, pues lo hace muy entendible y es como muy fácil. Ella habla de separar las ideas de lo que nosotros revisemos por los signos de puntuación y de ahí sacar las ideas principales y después nosotros pues escribirlas o redactar la información. Ujú. Carla, perfecto, muchas gracias. Chicos, pues ahora sí, antes de que se me corte la sesión, porque la vez pasada así nos pasó, nos quedamos sin sesión y todos así como que se asustaron. Ya me quedé